Entonces, comenzamos con el tema de transformaciones lineales. Transformaciones lineales, que si bien el tema de transformaciones lineales, pues nosotros pues no le damos mucha importancia así como al nombre en específico, quizá sería conveniente hacer una pequeña distinción cuando hablamos entre transformaciones y funciones. Cuando hablábamos de transformaciones, generalmente lo que nosotros estamos haciendo es que estamos pensando en que son funciones que van de un conjunto al mismo conjunto, ¿no? Para empezar. Y bueno, cumplen algunas otras condiciones, pero digamos, eso es algo de lo esencial de las transformaciones, que van de Rn a Rn, de R a R, ¿no? Mismo dominio y mismo contradominio. Sin embargo, las funciones pues las pensamos nosotros de manera un tanto más general. Las pensamos de cualquier R, cualquiera, a algún otro R, ¿no? Rn a Rm. Y pues hasta que llegué a analítica, y me refiero cuando llegué a analítica después, cuando me tocó dar analítica, me encontré con esa distinción entre transformaciones y funciones, porque de toda la vida yo las había manejado con el término de transformaciones fueran lo que nosotros pensamos como funciones o como pensamos como transformaciones, ¿no? Entonces, quizá después en lineal sobre todo, el tema de transformaciones, el término de transformaciones sea más global de lo que nosotros pensamos, ¿no? Algo más general, que pueden ir de cualquier espacio vectorial a cualquier espacio vectorial. Y es que se enfoca mucho este tema de transformaciones lineales, ahorita les quiero comentar de eso, en cuanto a que es un tema esencial en la parte de álgebra lineal. De hecho, pues algo nos va diciendo el nombre de lineal, el hecho de que las transformaciones lineales sean de lo más importante. Y estas transformaciones lineales, estas funciones lineales, lo que tienen, bueno, vamos a pensarla y vamos a llamarle funciones lineales. Estas funciones lineales lo que tienen es su definición o la característica que las hace funciones lineales, es que si nosotros tenemos una función que ahorita podemos definirlas de manera general sobre espacios vectoriales y ya vimos algunos ejemplos cuando iniciamos este curso, pero pues tampoco tiene mucho sentido hablar de espacios vectoriales de manera general, pues cuando nunca trabajamos realmente con espacios vectoriales. Así que la voy a definir con un conjunto de Rn a Rm y decimos que f es una función lineal si solo si cumple dos condiciones. La primera de las condiciones que cumple una transformación lineal es que para todos los elementos X y Y en el dominio, se cumple que la, la función lineal abre sumas. Quiere decir que se cumple esto de aquí, ¿no? No confundir con la definición de una suma de funciones. Aquí lo que estamos haciendo es definiendo dos sumas. O bueno, estamos utilizando dos sumas. Esta suma es una suma que vive en Rn, aquí. Mientras que esta suma, que está del lado derecho, vive en Rm. Es decir, vive aquí. En el primero estamos sumando vectores de Rn en Rn. Son los elementos que nos estamos tomando del dominio antes de enviarlos mediante la función. Y después es, ya aplicando la función, los estamos sumando, ¿no? Entonces, eso lo que estamos haciendo es la diferencia entre una suma y otra suma. Y les digo, no confundir cuando nosotros estamos trabajando con suma de funciones, cuando nosotros tenemos dos funciones, f y g, que en realidad pueden ser de cualquier conjunto a cualquier conjunto. La suma de funciones las definimos de esta forma, f y, donde si bien esta suma sí está en b, esta suma de acá no está en A. En realidad, esta suma que tenemos aquí es una suma de funciones. Es cuando nosotros definimos la suma de funciones. Suma de funciones. Esto de acá es una definición que nosotros damos para definir una operación entre funciones. Esta de aquí es una condición que van a cumplir una función en particular, no dos como tal, una función
que es una de las condiciones que nos pide para que sea lineal. Entonces, nada más quería hacer ese comentario de que a pesar de que pues nosotros decimos, ah, sí, separa, ¿no? Y ya no pasa nada, eso siempre lo vemos. Aquí estamos hablando de cosas muy diferentes. Y es que sí lo hemos trabajado con sumas de funciones y las separamos así como sin nada. Y aquí pues también podríamos llegar a pensar en algún momento, oye, pues eso no ya lo había hecho antes, ¿no? De separar las cosas y pues siempre lo podía hacer. Y es que nada más hay que notar esa diferencia, ¿no? En uno lo que estoy haciendo es sumando funciones y en la otra lo que estoy haciendo es que estoy tomándome una función que va a cumplir ciertas condiciones sobre los elementos de su dominio, ¿no? Entonces, esa diferencia entre uno y otro. Pero bueno, es una de las condiciones que debe de cumplir mi función lineal, que habrá sumas, donde recordemos que una suma vive en el dominio y la otra suma es parte del contradominio. Y la segunda condición que van a cumplir es que para cualquier vector en el dominio y para cualquier escalar, que generalmente lo denominamos con lambda, se cumple que saca escalares. Es decir, es lo mismo aplicar el producto por escalar en el primer conjunto en el dominio, o bien primero aplicar la función y ya después aplicar mi, mi producto por escalar en el codominio. Entonces, tener en consideración eso, ¿no? Y normalmente se dice que abre sumas y saca escalares. Entonces, eso es lo que hace una función lineal. Creo que la primera definición con la que estuvieron trabajando cuando empezaron este tema de funciones lineales. Después de eso vieron un teorema. Este teorema al que le voy a denotar como lema, que si bien creo que no se utiliza como tal, mejor vamos a ponerle algo así como un preteorema. En donde nosotros, bueno, nos decía que f de R2 a R2 es lineal, si solo si f se escribe de la siguiente manera: x u más yv para algunos vectores uv. Entonces nos decía eso de ahí. Nos decía, tú tienes una función lineal, entonces se puede escribir de esta manera. Y si se puede escribir de esta manera, es una función lineal. De hecho, esta escritura o esta forma de escribir nuestras funciones ya la habíamos notado, ¿no? Antes, cuando trabajamos con transformaciones ortogonales. Habíamos dicho, en particular las de R2 en R2, que las transformaciones ortogonales se podían ver de este modo, aunque le pedíamos un poquito más. No le pedíamos que fueran cualesquiera dos vectores, sino que estos dos vectores fueran unos en particular, que fueran f de E1 y f de E2. De manera general le pedíamos que fueran una base ortonormal. Entonces le pedíamos como esas condiciones extra. En este caso no. Una función lineal nos dice solo existen dos vectores. No tiene que cumplir nada en particular o no sabemos nada de ellos. Simplemente sabemos que son dos vectores y que si nosotros podemos escribir a nuestra función de esta manera es porque es lineal y viceversa. Y es que este da pie a escribir una generalización, al que le voy a llamar como un teorema. Y este teorema es, creo que le llaman de la extensión lineal, en donde ahora nos dice, tú tienes una función de Rn a Rm, entonces f es lineal, si solo si la función f, quizá no va a caber ahí, f de x1, recordemos que estamos tomando un elemento del dominio, entonces va hasta n, lo podemos escribir como una suma de los x y, es decir, de las entradas de nuestro vector que estamos considerando, y aquí ponemos unos vectores u, que en principio no sabemos cómo son, no le pedimos nada, simplemente son ahí vectores que nos ayudan a poder escribir nuestra función de esta manera. De tal manera de que ahora los índices van desde 1 hasta n. Y los ui's con ui viven en Rm. ¿Cuántos de estos ui's tenemos? Tenemos n.
NUIs, porque pues no lo está indicando nuestro XI, que dijimos que son N entradas, ¿no? Entonces, como para que vayamos viendo pues, cuáles son los elementos que debemos de ir colocando aquí, ¿no? Que van Ns, Ms, que si no lo hiciera de este modo, seguramente yo tampoco los pondría correctamente. Entonces tenemos ese teorema. Teorema creo que le llaman de extensión lineal, les digo, pero pues no es otra cosa más que una generalización de nuestro teorema anterior. Y es que también vale la pena escribir este primer teorema porque pues es el que más ocupamos. Nos centramos mucho en transformaciones de R2 en R2, entonces casi nunca trabajamos con algún otro tipo de transformación, así que pues nos enfocamos sobre todo en ellas y por eso es que vale la pena tanto el escribirlo de esta manera. Entonces tenemos eso, tenemos una condición para saber cuándo una función es lineal y también tenemos la definición. Esto quiere decir que tenemos dos formas de demostrar que una función es lineal. Podemos utilizar su definición como tal o podemos utilizar este teorema de extensión lineal. Entonces, si a nosotros nos dice, mira, yo te voy a plantear este ejercicio y tú debes de demostrar que la siguiente función que vamos a escribir 2x más y, 2x menos y, es una función lineal. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es demostrar eso, demostrar que la función es lineal. ¿Cómo vamos a demostrar que la función es lineal? Tenemos dos formas, ¿no? Dijimos que mediante la definición o podemos demostrarlo con este teorema de extensión lineal. Vamos a utilizar ambas. Primero vamos a utilizar nuestra definición para demostrar que es lineal. Entonces, vamos a colocar nuestra demostración y en este caso va a ser la primera demostración. Vamos a ponerle, pues uno así. Nuestra primera demostración, como dijimos, es mediante la definición. Mediante la definición. Sobre todo para que nos vayamos acostumbrando a utilizar o una u otra según nos convenga. Esta primera a veces va a ser conveniente trabajarla aquí en geometría analítica, pero a veces no. A veces es más conveniente trabajar la otra definición. Pero cuando trabajamos en álgebra lineal, ya de una vez le estoy adelantando, esta es la definición. Y a veces no vamos a poder llegar a este tipo de teoremas. Este tipo de teoremas que solo son válidos en espacios vectoriales como Rn. Entonces, pues acostumbrarnos a trabajarla con la definición y pues empezar a manejar esa definición no está de más. Entonces, mediante la definición, este ejercicio quedaría de la siguiente forma. Nosotros sabemos que debemos de demostrarlo para cualesquiera dos vectores. Entonces, ya desde el principio vamos a tomarnos dos vectores, sean A y B, y vamos a llamarles C y D, dos vectores en R2, porque pues estamos viendo que nuestra función va de R2 en R2, que aunque pareciera que no, ahora sí ya, va de R2 en R2. Se toma un vector de dos entradas y nos da de resultado un vector de dos entradas, función de R2 en R2. Entonces nos tomamos dos elementos del dominio y de una vez voy a definir un escalar, sea lambda un escalar para nuestro segundo punto que debemos demostrar. Entonces en el primero de los puntos, lo que voy a hacer es aplicarle la función a f de x más y, que en este caso sería f de a, b más cd. Y ahora, hay que prestar atención a qué es lo que estamos haciendo en los pasos, ¿no? No solamente hacerlo por hacer, sino saber que de verdad estamos haciendo las cosas bien y no de repente empezar a hacer cosas extrañas, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer primero es hacer una suma de vectores. Tenemos dos vectores. Puedo sumar esos dos vectores. La forma de sumar esos dos vectores es fijándome en las entradas y sumando entrada por entrada. Entonces, pareciera que solo lo estoy juntando así como si nada. Y sí, no, lo estoy haciendo, pero digamos, con ya sabiendas de que sí estoy haciendo las cosas bien y no estoy haciendo cosas extrañas como de repente nos salían en algunas cuentas, ¿no?
No digo que sean ustedes, solo digo que puede llegar a suceder. Como por ejemplo cuando hacíamos un producto punto con C, donde C era un escalar y donde U era un vector, ¿no? Entonces, a pesar de que de repente empezamos a juntar un montón de cosas, metemos operaciones que ni al caso, ¿no? Que ni siquiera están bien definidas. A ese tipo de cosas me refiero, que no hay que ir haciendo. Pero ya. Vamos a aplicar la función ahora sí. La función me dice, tú tómate el primer elemento y lo duplicas y después le sumas el segundo, en la segunda coordenada. Entonces lo primero que voy a hacer es duplicar la primera coordenada y sumarle la segunda coordenada. De ahí duplico la primera coordenada y le resto la segunda, b más d. Esto de aquí me daría 2 veces a más 2 veces c más b más d, coma 2a más 2c menos b menos d. Y ahora, yo lo que quiero hacer es separarlo. Quiero demostrar que si empiezo con esta parte, llego a que es lo mismo que aplicar la función al primer vector y después sumarle la aplicación de la función al segundo vector. Entonces lo voy a separar de esta forma. Voy a escribirlo como 2a más b más 2c más d, 2a menos b más 2c menos d. Y esto de acá es lo mismo que 2a más b, coma, esta primera parte, 2a menos b, más 2c más d, coma, 2c menos d. Y es que la primera parte es la función aplicada al vector a, b, mientras que el segundo vector es la imagen del vector c, d bajo esta función que estamos definiendo. Es decir, se está cumpliendo nuestra definición. Y cuando nosotros tenemos que demostrar algo de esta forma, casi siempre es el mismo proceder. Vamos a empezar ya sea como inicié aquí del lado izquierdo o vamos a empezar del lado derecho. Empezamos a, ¿cómo se llama? A desarrollar nuestra expresión y si no vemos claro hacia dónde vamos, ahora comenzamos del lado izquierdo y demostramos que en algún punto se juntan nuestras dos cuentas. Vamos a hacerlo así en el segundo caso. En nuestro segundo caso vamos a tener que aplicar nuestra función a un vector de la forma lambda, AB, lambda un vector a, b. Y esto de acá es lo mismo que aplicar la función al vector lambda a, lambda b. Y esto es por la forma en que se hace el producto por escalar en R2. Aplicamos la función. La función me dice de nueva cuenta 2 veces el primero más la segunda entrada, coma, 2 veces la primera entrada menos la segunda entrada, lambda, b. Que Y pues aquí quién sabe, ¿no? Entonces, como dijimos, vamos a hacerlo, vamos a empezar ahora del otro lado. Ya aplicamos de un lado, es decir, de f de lambda x, ahora vamos a empezar con lambda de fx. Además, lambda de f del vector, en este caso a, b, pues que es el que quiero demostrar, sería lambda veces aplicar la función a mi vector a, b, que no es otra cosa que un vector en R2 de la forma 2 veces la primera entrada más la segunda, coma, 2 veces la primera menos la segunda. Y esto según mis reglas de producto por escalar es 2 veces lambda a más lambda b, coma, lambda 2 veces a menos lambda b, ¿no? Lo estoy distribuyendo ya de una vez a todo. Y esto, pues, ya lo tenemos aquí arriba. Ya solo es cosa de acomodarlo de esta forma. Lambda a más lambda b, coma, 2 veces lambda a menos lambda b, ¿no? Que era justo la parte de arriba. Por lo tanto, nosotros llegamos a que este primer vector es igual a este segundo, que era lo que queríamos demostrar.
¿no? Entonces, si no vemos claro, como les digo, las cuentas, pues siempre podemos hacer eso, ¿no? De aplicárselas a ambos lados y encontrarnos en algún punto medio. Entonces ya, con esto quedaría la definición. Ya con esto demostramos mediante esta definición que nuestra función definida de esa forma es una función lineal. Pero pues, ¿para qué molestarse tanto, no? Si ahora tenemos este teorema de aquí, donde nos dice, si tú quieres demostrar que algo es lineal, demuestra que es de esa forma, que hay algunos vectores u y v que hacen este trabajo. Entonces vamos a utilizar nuestra demostración ahora mediante la otra forma, mediante el teorema. El teorema. Y dicho teorema nos dice que si podemos expresar nuestra función de esa manera, es decir, si a la función 2x más y, 2x menos y, la podemos expresar como x, un vector, más y, otro vector, pues ya con eso aseguramos que es lineal. Y el vector no es otro más que el 2,2 y el otro vector sería el 1, menos 1. Y ya. Entonces, por lo tanto, f es lineal de cualquiera de las dos maneras. Sí, no tenía mucho caso escribir de esta primera manera, si lo podíamos hacer de esta segunda, pero les repito, no está de más saber manejar este tipo de demostraciones, saber demostrarlo de esta forma, por si en algún momento tenemos que hacerlo. Y bueno, el teorema nos dice, sí, tu función es lineal, ¿no? Encontraste estos dos vectores que hacen esa tarea. Y de hecho, todavía puedes saber más de eso, ¿no? Todavía te puede decir más el teorema o podrías agregar algunas otras cosas al teorema. Y es que el teorema, lo que no escribí aquí, pero que bien podríamos agregar, es que si nosotros aplicamos la función a E1 y le aplicamos la función a E2, recordemos, E1 es el vector 1,0, E2 es el vector 0,1, entonces lo que vamos a obtener son precisamente estos vectores, el 2,2 y el 1,-1. Se lo aplicamos a este vector, como dijimos es el 1,0 menos 0, es decir, el vector 2,2, y bueno, las cuentas pues nos darían el vector 1,-1. Entonces todavía podemos decir más en este teorema. Podríamos quitar este u y v, y ponerle f de e1 más y f de e2, ¿no? Entonces podría quedarnos de esta forma nuestro teorema también. Y de hecho, esta forma de escribirlo como f de e1, f de e2, y que estos sean los vectores que nos ayudan a hacer este trabajo, es la forma en que nosotros vamos a poder hacer las representaciones lineales mediante matrices. Cuando nosotros trabajamos en matrices, lo que hacíamos era, si teníamos una función lineal, esa función lineal la podíamos expresar mediante una matriz y viceversa, ¿no? Teníamos una matriz, entonces nos representaba una transformación lineal. Recordemos que eso era también un teorema y nos decía algo así el teorema, como que si teníamos f, una función de Rn a Rm, una función lineal, si solo si teníamos una matriz f a la que llamábamos la matriz asociada a la función f, que eso ahorita lo escribo, nos va a dar una matriz de eh, n de m por, a ver, primero son renglones, de m renglones por n columnas, en donde aquí anotábamos quiénes eran las imágenes de nuestros FDEs. E1, f de E2, y así, hasta llegar a la imagen de f de En, ¿no? N columnas y m vectores. Entonces, bueno, voy a terminar de escribirlo, donde AF es la matriz asociada a la función lineal f.
función lineal f. Entonces la podríamos ver de esta forma. Y es que a veces va a ser más fácil trabajar con transformaciones, pero otras veces va a ser más fácil trabajar con matrices. Así que a veces va a convenir verla mediante este tipo de reglas de correspondencia. A veces nos va a convenir más verla como matrices. Y pues para aprovechar este teorema que ya tenemos escrito aquí, vamos a escribir a nuestra función lineal que acabamos de definir en nuestro ejercicio anterior y vamos a escribirla como su matriz asociada. Vamos a anotarlo de una vez como ejercicio también. Ejercicio. Escribir la matriz asociada a la función que ya de hecho sabemos que es lineal, pues la anterior, ¿no? F de x, y es igual a 2 veces el primero más el segundo, coma, 2 veces la primera entrada menos la segunda. Y lo único que tenemos que hacer para eso es fijarnos quiénes son las imágenes de f de E1 y f de E2. Entonces, como f de E1 ya habíamos visto que es el 2,2 y f de E2 y f de E2 es igual al 1, menos 1. Entonces nosotros lo que tenemos es que nuestra matriz asociada a esta transformación es la matriz que tiene como entradas o como primera columna el 2,2 y como segunda columna al 1, menos 1. Y esta es su matriz asociada. Y no solo nos decía eso nuestro teorema, nos decía si tú le vas a aplicar la función a un vector, es como si tú multiplicaras por el vector columna a la matriz asociada. Es decir, que si nosotros tenemos a nuestra función f y le aplicamos el vector que será el 3,1, entonces pues vamos a ver cuánto nos daría. Nos daría 2 veces el primero menos el segundo, no más el segundo, coma 2 veces el primero menos el segundo. Y esto es 6 más 1, 6 menos 1, es decir, es el vector 7,5. Entonces, esa sería la imagen del 3,1. Y también lo mismo, si nosotros tenemos nuestra matriz asociada, que es la matriz 2, 1, 2 menos 1, y le aplicamos ahora nuestro vector columna 3,1, es como si lo multiplicáramos. Y al multiplicar nosotros tenemos 3 por 2, 6, 1 por 1, 1. 3 por 2, 6, 1 por menos 1, menos 1. Eso nos daría el vector 7,5. Es decir, pues lo mismo que teníamos acá, ¿no? Entonces, no importa si nosotros aplicamos la función o multiplicamos por el vector columna a nuestra matriz asociada, nos va a dar el mismo vector. Bueno, depende de cómo lo escribamos, ¿no? En este caso, si lo escribimos como vector renglón, pues nos va a dar de esta forma. Y si lo escribimos como vector columna aquí, pues nos va a dar un vector columna. Pero pues nos va a dar el mismo vector en esencia. Y eso sería como el agregado de este mismo teorema. Además de decirnos que hay una correspondencia entre estas dos y que si tenemos una línea lo podemos escribir así y al revés. También nos dice que podemos hacer este de aquí con nuestros vectores y los podemos encontrar de ese modo. Entonces son como los temas principales, teoremas principales de transformaciones lineales, ¿no? O sea, no parece que fuera tanto y sí, que en realidad no era tanto, ¿no? Era solamente pues nuestra definición de transformación lineal, bueno, de función lineal, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra equivalencia de función lineal, la que dijimos que podemos escribir a una función lineal, sí la podemos ver de esta forma. Y esta asociación que tenemos entre funciones lineales y entre matrices asociadas. Entonces,
Es como de las cosas más importantes cuando hablamos de funciones lineales. De ahí podemos derivar un montón de cosas, sin embargo, son como los teoremas que más debemos de tener presentes y pues la definición como tal, ¿no? Son las cosas que más presentes debemos de tener a la hora de que hablamos de funciones lineales. Y de ahí podemos hablar y hablar, podemos hacer todo un curso como álgebra lineal, hablando sobre funciones lineales y sobre espacios vectoriales, que son las funciones este, pues con las que se van a trabajar nuestros espacios vectoriales. Sin embargo, pues ya no vamos a hablar mucho de ello, simplemente vamos a definir otro tipo de matrices, un tipo especial de matrices. Y es que apenas ustedes habían hablado acerca de las rotaciones, en particular de las rotaciones de R2 en R2 y que tiene su matriz asociada y de hecho que son de una forma particular nuestras matrices asociadas con seno, coseno, seno, coseno del ángulo de rotación. Entonces vamos a hacer algo similar definiendo un tipo particular. Ay, se me está yendo la voz. Un tipo particular de funciones lineales y sobre todo de matrices asociadas a unas transformaciones. Y van a ser transformaciones que vienen al inicio, no son como tal lineales, pero que las podemos trabajar como tal si hacemos una especie de extensión. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con todo eso. Para empezar, recordemos que cuando hablamos de delta n, hablábamos de un conjunto de n elementos, numerados desde el 0 hasta el n-1, o bien numerados desde el 1 hasta el n. Un conjunto de n elementos desde 1 hasta n. Nosotros habíamos definido ASN, habíamos definido ADN como grupos de permutaciones que cumplían ciertas cosas, ¿no? En este caso, todas las permutaciones y en este caso, las que conservaban la estructura de nuestro polígono de n vértices o de n lados. Recordemos un poco acerca de las permutaciones. Cuando hablamos de una permutación, a la que voy a denotar como ρ, estamos hablando de una transformación que va de delta n a delta n, de forma que es biyectiva. Esto de acá es una permutación. ¿Qué significa que sea biyectiva? Que sea biyectiva quiere decir que si empezamos desde 1 hasta n, básicamente lo que vamos a hacer es enviar el 1 a algún número, por ejemplo el 5, el 2 a algún número, por ejemplo el 3, y n a algún número, al 1. Y todos les vamos a asociar un número diferente, no se van a repetir, ¿no? Es como una reacomoda de todos nuestros números, de ahí que se les llamen permutaciones. Y cuando nosotros hablamos de estas permutaciones, nosotros estamos hablando de este tipo de grupos. Sn era el conjunto de todas las permutaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si trabajábamos con S3, eran todas las permutaciones de los tres números, el 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de delta 3, 1, 2, 3, nuestro conjunto Sn será el conjunto de las tres funciones f1, a que las estaba denotando con ρ. ρ1, ρ2 y ρ3, de tal forma de que ρ1 de delta 3 a delta 3 lo que hace es, pues primero podría hacer esto de acá, del 3 al 3, ρ2, delta 3 a delta 3, 1, 2 y 3, nos envían el 1, 3 y 2, row 3, que no sé por qué solo escribí 3, son 6. 1, 2, 3, en donde ahora, por ejemplo, el 1 lo envía al 3, el 2 al 1 y el 3 al 2, ¿no? Y las otras 3 que nos hacen falta. Es que por eso solo escribí 3. Solo se puede escribir 3. 4, 5 y 6. Pero son 6 elementos. Entonces, SN hablaba de estas 6 transformaciones donde
es lo que hace, ¿no? Intercambia ahí a nuestros números del 1 al 3. Entonces, eso era Sn, el conjunto de todas las permutaciones. ¿Qué tiene que ver con este tema, no? Porque estamos hablando de funciones lineales. Habíamos visto que nuestras funciones lineales iban de Rn a Rm y se comportaban de esa forma. Pero pues estas, ¿qué? ¿No? De hecho, pues si nosotros como que tratamos de ver algo para justificar el hecho de que los estemos viendo como funciones lineales, pues para empezar necesitaríamos, pues no sé, algo más grande, ¿no? Pues si estamos hablando de funciones lineales de Rn a Rm, aquí nuestros elementos son n elementos, son un número finito de elementos. Entonces, como que no se ve por dónde. Y es que aquí vamos a hacer como una especie de trampa, pero no trampa como tal. Solamente vamos a utilizar algo un poco diferente. Y es que cuando nosotros tenemos a nuestra permutación de delta n a delta n definida como ρ, entonces, eh, entonces nosotros vamos a definir a una función f que le vamos a denotar como f ρ, que en este caso va a ir de Rn a Rn, de tal manera de que nosotros las bases e i las vamos a mandar a las bases, otra vez de Rn a Rn, las bases canónicas, pero vamos a mover las bases que estamos trabajando. Básicamente, la forma en que estamos definiendo a esta función f es, si tenemos una base canónica, por ejemplo, E5, esta base canónica la vamos a enviar a otra base canónica, E7, por ejemplo. ¿Cómo vamos a saber de dónde a dónde la enviamos? De las 5 a las 7, pues dependiendo de nuestra transformación, de nuestra permutación ρ, ¿no? Depende qué es lo que haga nuestra permutación. Recordemos que la permutación lo que hace es cambiarnos los números, ¿no? Del 1 hasta n no los intercambia, o los deja fijos, ¿no? Pero digamos los intercambia. Y en este caso, estos números, desde 1 hasta n, son básicamente nuestros subíndices de las bases canónicas. Entonces, este 5 sería el 5 correspondiente acá. Nos fijamos cuál es la imagen del 5 y debería de ser el 7, ¿no? Según esta regla de correspondencia. Entonces, eso es lo que hace esta función que definimos de esta manera. Y es que aquí entra un tema que tiene que ver con la idea de las bases. Ahorita profundizamos un poco más con las bases, mientras vamos a ver cómo es que se verían estas funciones ya vistas ahora como matrices. Porque la idea es, con estas permutaciones, definimos estas funciones y con estas funciones vamos a definir nuestras matrices de permutación o estas matrices asociadas a esta función. Y es que si recordamos lo que habíamos dicho, que nuestra matriz o la matriz asociada a esa función sería la matriz en donde aquí lo que tenemos es la imagen de nuestros vectores, f de e1, f de e2 y así hasta f de en. Es decir, aquí lo que tendríamos que escribir sería la imagen de nuestro primer vector canónico. Aquí habíamos dicho que el primer vector canónico lo estábamos enviando en ese mismo ejemplo, ¿no? Que di. Lo estábamos enviando al 5. Quiere decir que aquí, en esta primera columna, que voy a escribir aquí, lo que debo de hacer es escribir el vector canónico número 5, ¿no? O el quinto vector canónico. Es decir, sería algo así como 0,000, 2, 3, 4, 5, porque es el quinto vector canónico, y lo demás se llena de ceros, ¿no? En nuestra segunda columna lo que debería de escribir es, dependiendo de los subíndices, el 2 lo envía al 3. Entonces debería de escribir el 0, 0, 1, 0, 0,
hasta el 0, ¿no? Digamos que aquí la permutación lo que va a hacer es decirnos en dónde vamos a poner el 1, en qué renglón vamos a poner el 1. Vamos a ponerlo en el quinto renglón, porque en este caso estamos hablando de E5. En este caso vamos a poner el 1 en el tercer vector, porque estamos hablando de E3. Este de acá es E5, E5, y este de acá sería E3, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una matriz que se ve de esta forma, en donde van intercalándose entre ceros y unos, donde en cada columna va a tener a un 1 y todo lo demás se va a llenar con ceros. Y de hecho también en los renglones va a suceder lo mismo. Todos los renglones van a ser 0 excepto uno de ellos que va a ser 1. Y es simplemente porque va a ser biyectiva. Pero vamos a verlo en un ejemplo más en concreto, más que un ejemplo así de n vectores o de un delta n, vamos a verlo en un ejemplo un poco más pequeño. Entonces, cuando nosotros tenemos ρ que sea de delta 3 a delta 3, en este caso vamos a utilizar la permutación en donde al 2 lo deja fijo y al 3 y al 1 los intercambia. Esto quiere decir que a partir de esta rotación, a partir de esta permutación, lo que nosotros hacemos es definir una transformación lineal que va de R3 a R3, de tal manera de que el vector canónico E1 lo está mandando al vector E3. El vector E2 lo envía al vector canónico E2 y E3 lo envía a E1. Por lo tanto, nuestra matriz asociada a esta transformación lineal sería de una matriz de 3 por 3, en donde en esta primera columna vamos a poner la imagen de E1, es decir, E3, el 0, 0, 1. En esta segunda columna vamos a poner la imagen de E2, es decir, E2, 0, 1, 0. Y en esta última columna vamos a poner su imagen, que sería el 1, 0, 0. Y este de acá es la matriz asociada a esta función que estamos definiendo de esta forma con ayuda de una permutación. Y estas de acá son lo que hoy vamos a llamar matrices de permutación. Entonces, ese sería ahí nuestro ejemplo de un tipo especial de matrices asociadas a una función lineal que vienen a partir de una permutación. Entonces, vamos a poner que a las matrices asociadas a las funciones f de ρ o f-ρ se llaman matrices de permutación, en donde bien también podemos definir a las matrices de permutación de acuerdo a la forma en que estamos viendo que se comportan, como aquellas matrices en donde todas sus columnas son, podemos definirla como aquellas matrices en donde en cada una de sus columnas todos son ceros, excepto una entrada que es 1, y en todos los renglones lo mismo. También podríamos pensarlo de ese modo, pero saber que es algo un poco más profundo que eso, ¿no? Que viene de mucho más atrás que eso. Y es que aquí estamos definiendo a estas matrices a partir de la definición que nosotros estábamos dando de una matriz asociada a una función lineal. Tenemos aquí una función que me atrevo a decir que es una función lineal, aunque no hayamos visto, aunque se ve un poco extraño la manera en que lo hicimos, porque pues esto qué, ¿no?
Y de esto también quiero hablarles de cómo es que nosotros podemos ver a una función lineal a partir de nada más su base, ¿no? Y vamos a hablar un poco qué tiene que ver la base, las funciones lineales, nada más para terminar como este ejercicio y esta definición de matrices de permutación, ¿no? Pero digamos, aquí nuestras matrices de permutación vienen a ser matrices asociadas a una función lineal. Aunque la función lineal, o digamos, tiene la característica que la función lineal viene precedida de una permutación, ¿no? Las permutaciones que ya habíamos visto, que son estas funciones biyectivas que van de un conjunto finito a un conjunto finito, ¿no? Entonces son estas matrices que tienen esas características de tener solo ceros y unos que se comportan de esta forma y que vienen originadas desde acá, ¿no? Desde este concepto de grupo y este grupo en particular de los SNs. Les digo, vamos a hablar un poco más acerca de todo esto, vamos a retomarlo el jueves y ya para terminar como no sé si de entender, pero digamos, vamos a profundizar un poco más en esta definición de las matrices de permutación. Pero por el momento pues, lo dejamos hasta ahí y nos vemos el jueves.